Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 2. Deudores del Evangelio. Semana 7. Romanos 9. Abraham, el ejemplo de la fe. Basada en Romanos capítulo 4, versículos 13 y 14. Día lunes. Lectura bíblica. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Leer con oración. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados por la fe. El tema de esta semana es Abraham, el ejemplo de la fe. Este tema está desarrollado en el capítulo 4 de Romanos. El apóstol Pablo usa la experiencia de Abraham para ejemplificar la verdad de la justificación por la fe. Veremos que a la luz de la Biblia, la fe de Abraham se fue desarrollando poco a poco, a medida que Dios hablaba con él. Al principio no tenía nada de fe, pero cuando todavía estaba acompañado por su padre, el Señor lo llamó y a partir de allí se le apareció varias veces. Veremos que así como nosotros, él también tenía dificultades para creer en la palabra de Dios, pues todavía había en él mucho de su hombre natural, de su ego. Pese a ello, fue perfeccionado hasta llegar a ser un ejemplo de fe para nosotros, los creyentes en el Nuevo Testamento. La fe es un asunto de suma importancia. Por la fe fuimos justificados por medio de creer en el Señor Jesús, que derramó su sangre como propiciación por nuestros pecados. Por eso tenemos confianza para estar en la presencia de Dios y podemos disfrutar de su gracia, su paz y su amor. No tengamos dudas. Al creer en el Señor Jesús, recibimos la justicia que viene de la fe, pues fuimos justificados por Dios. En Romanos capítulo 4 leemos: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el versículo 9, el apóstol continúa: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y además, en el versículo 11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Por esos versículos concluimos que no solo a Abraham le fue contada por justicia, sino también a nosotros, los que creemos en el Señor Jesús. La importancia de la justicia que viene de la fe es reforzada en Romanos capítulo 4, versículos 13 y 14, donde leemos: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Estos versículos
nos revelan que por medio de la justicia de la fe, aquellos que creyeron llegaron a ser los destinatarios de la promesa para heredar el mundo. Una vez que creímos en el Señor Jesús, somos de la fe, somos hijos de Abraham. Desde entonces pasamos a tener parte de la promesa contenida también en Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8, donde leemos que Dios le entregó al hombre el mundo venidero. Para que eso se concrete en nuestra experiencia, debemos vivir por la fe y no por el esfuerzo de nuestra naturaleza humana caída, simbolizado por la expresión por la ley. La experiencia de Abraham nos muestra el ejemplo de la justificación por la fe y nos trae lecciones valiosas para nuestra jornada hasta que alcancemos el patrón necesario para gobernar el mundo venidero. Pregunta: ¿cuál es la base para tener la confianza de estar en la presencia de Dios hoy? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.